El Instituto de Obras de la Religión, justamente fue mencionado por Eduardo Feynman desde Italia a propósito de lo que significan los números que tiene la Iglesia, que por otra parte hubo un pedido muy concreto de Papa Francisco para que hubiese un contralor respecto de este organismo. Mariano Beristain, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes de hablar de eso, ¿qué te parece si hablamos un poco del documento que el Papa le entregó con los ejes centrales de lo que fue la conferencia del Consejo Episcopal de América Latina? Vamos a darle un poco de contexto a esto. Durante la reunión que el Papa Francisco tuvo con Cristina, el Papa le entregó un documento de las conclusiones del Consejo Episcopal de América Latina en su 5ª edición. Es verdad. Digamos, esto es, vos hablabas hace muy poco de alguna forma de gestos. Bueno, este es un gesto, ¿por qué? Porque este documento, además de reunir en toda su primera parte todos los ejes dogmáticos de la Iglesia, también hace un resumen de cuáles son los lineamientos económicos y sociales de la Iglesia Católica Latinoamericana. Digamos, esto también es un gesto del Papa hacia el mundo, me parece un gesto además con mucha sustancia, digamos, ¿no? Sí, claro, porque fue la 5ª conferencia, ¿no es cierto?, del CELAM, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe. Exactamente. Entonces, le dio las conclusiones, lo que pasa, ¿cuáles son esas conclusiones? Exactamente, que se llevó a cabo en la ciudad de Aparecida, en Brasil. Se desarrolló desde el 13 de mayo hasta el 31 de mayo del 2007 y como conclusión se emitió un documento de unas 300 páginas con ejes muy interesantes, particularmente por lo innovador, por lo revolucionario para la Iglesia Católica. En ese documento se explica desde el rol que juegan las pequeñas y medianas empresas, para que vos tengas una idea, hasta la preocupación de la Iglesia por la concentración de la riqueza. Pero vamos a ver, digamos, en estas placas los ejes centrales de ese documento. Miren, cada punto realmente es una joyita, ¿no? Trabajar por el bien común global es promover una justa regulación de la economía. Habla de regular la economía, las finanzas y el comercio mundial. Es urgente proseguir en el desendeudamiento externo para favorecer las inversiones en desarrollo y gasto social. Pasamos a una próxima placa, la globalización. En este documento se destaca mucho el rol de la globalización, pero por supuesto hay aspectos críticos, hay preocupaciones. La globalización comporta el riesgo de los grandes monopolios y de convertir el lucro en un valor supremo. Además, sigue hablando de la globalización, sigue una dinámica de concentración de poder y de riqueza en manos de pocos. Ejes centrales entonces del documento que el Papa le entregó a Cristina. Es necesario que los empresarios asuman responsabilidad de crear más fuentes de trabajo y de invertir en la superación de la pobreza. Las instituciones financieras y las empresas transnacionales se fortalecen al punto de subordinar las economías locales, debilitando a los estados. Esto es lo que piensa la Iglesia latinoamericana, la Iglesia Católica Latinoamericana. Las industrias extractivas y la agroindustria muchas veces no respetan los derechos de las poblaciones locales. La concentración de la renta y la riqueza se da principalmente por los mecanismos del sistema financiero. Esta es una preocupación permanente del documento de la Iglesia, de la parte económica del documento de la Iglesia. La libertad concedida a las inversiones financieras favorecen al capital especulativo. Y aquí hay un dato muy importante, porque este es uno de los ejes también del documento principal. Dice, la población económicamente activa de la región está afectada por el subempleo y el desempleo y casi la mitad está empleada en trabajo informal. ¿Qué números, eh? Efectivamente, son números muy fuertes. Sí. Y también hace mucha referencia a lo que es el trabajo infantil, el trabajo esclavo, la trata de blancas. Entonces, quizás estos datos no han, digamos, aparecido en los medios de comunicación y es bueno destacarlos y es bueno subrayar qué piensa la Iglesia Católica Latinoamericana y de alguna forma qué expresa el Papa a su manera, ¿no? Un parecer que tal vez, y díganmelo si no coinciden con esto que es una reflexión, Mariano, María Belén, pero el almuerzo de ayer lo dijo también Feynman desde el Vaticano, para mí va a marcar un antes y un después en las cuestiones políticas específicamente. Me parece que, como también remarcábamos, hay más papistas que el Papa y hay más cristianos
cristinistas que Cristina. Pero se me ocurre, viendo esto que acabas de presentar, Mariano, que hay muchos puntos, en la teoría al menos, de unión entre lo que quiere el Papa para la economía mundial y seguramente lo que quiere la presidenta para la economía en la República Argentina. Tal vez, entonces, no haya tantos puntos de diferencia como algunos por allí quisieron mostrar. No, pero además es toda una señal que le haya entregado el documento. Porque Exacto. Porque la entrega del documento quiere decir que hay mancomunión en muchas ideas. En otras, por supuesto, hay diferencia y es bueno que las haya. Y no solamente eso, sino que vos destacaste, Mariano, que no salió publicado en los medios de comunicación, no porque no pudiese haber sido publicado, sino porque quizás no fue de interés en su momento para su publicación o quizás salió en letra chica en algún lugar apartado, ¿no es cierto? Pero en realidad es un documento importante por los estudios que se realizan, porque el relevamiento significa trazar un cuadro de situación a partir del cual, ¿no es cierto?, nos movemos. Pero el Papa no solamente se va a centrar en la Argentina, claro. En Latinoamérica tiene los concilios, bueno, concilios no, pero digamos los documentos que marcan doctrina social para ver cómo la Iglesia actúa en el plano social, ¿no?, económico y político desde ya. Está bien, para aquellos que lo quieran leer, el documento es realmente un documento exquisito, lo pueden leer en la página de la CELAM, la página de la CELAM, y que tienen que consultar la 5ª conferencia del Consejo Episcopal de América Latina, documento conclusivo, ¿no? Habló de la patria grande, como San Martín y Bolívar. Esto habló con la presidenta el Papa Francisco en el almuerzo, y es también una figura que nos gusta. Absolutamente, estoy de acuerdo con ustedes dos. Gracias. La pausa, ya volvemos. Hasta luego.